tiempo de Cuaresma es como encontrarnos en una operación de corazón. Ahí en la unidad de cuidados intensivos se va transformando nuestro corazón, que lo levantamos, para que el Señor pues vea que es de piedra y lo cambie, lo trasplante por un corazón de carne, con su propio corazón, con el Espíritu Santo. Es el amor de Dios derramado que lo transforma desde dentro. Paso de un corazón egoísta a un corazón fraterno y familiar. Escuchemos en este inicio de semana el texto del Evangelio propuesto, tomado del capítulo 4 de Lucas, versículos del 24 al 30. En aquel tiempo dijo Jesús al pueblo en la sinagoga de Nazaret: Os aseguro que ningún profeta es bien mirado en su tierra. Os garantizo que en Israel había muchas viudas en tiempos de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, más que a una viuda de Sarepta, en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, más que Naamán, el sirio. Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos y levantándose lo empujaron fuera del pueblo hasta un barranco del monte en donde se alzaba su pueblo, con intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y se alejaba. Señor, que tu continua misericordia purifique a tu iglesia y la proteja. Y ya que sin ti no puede encontrar la salvación, dirígela siempre con tu gracia. La salvación llega por la predicación. Es una necedad, dice San Pablo. Y hoy en día también le dices que a la gente que es necesario predicar, y la gente como que se asusta diciendo, predicar, ¿qué es eso? Qué locura, ¿no? Predicar hoy nadie te entiende, hay que hacer otra cosa, ¿no? Pero predicar, pues el Señor ha querido salvar a los hombres mediante la necedad de la predicación. Y esta predicación, es decir, el abrir al otro la capacidad de escuchar la palabra de Dios, eso es predicar, llega así la salvación con la conversión sincera. Por ello, el ejemplo de la humillación de la viuda de Sarepta o de Naamán, el sirio. Son extranjeros, son gente que no seguía la ley de Moisés. Muchos leprosos había en Israel, muchas viudas había, pero como que el milagro lo realizó el Señor, pues a esta viuda y a Naamán. La viuda se fía del profeta como enviado de Dios, es decir, escucha su palabra y cree en lo que es palabra de Dios. Y entonces le entrega todo lo que tiene para vivir y su propia vida. Y Naamán se fía también del profeta y obedece la llamada a ser limpiado por la inmersión 7 veces en el agua del río Jordán. A quien se presenta con un corazón contrito y humillado, capaz de escuchar, capaz de dejarse enseñar, Dios le ofrece la plenitud de la salvación. Hoy Jesús nos advierte, quizás, a nosotros que estamos muy seguros de nuestra fe, ¿no? Y de nuestra visión de Dios. Ya en numerosas ocasiones en el pueblo de Israel se confiaban mucho en su bienestar material, en la prosperidad de la vida, ¿no? Y poco a poco se iban olvidando de Dios, porque ya teniendo los bienes materiales, pues ya
pensaban que no necesitaban del Creador. Eran los profetas quienes se encargaban de advertir que la vida no está asegurada por los bienes, ni por la acumulación de bienes, sino por la confianza y abandono en manos de Dios, en la prosperidad y en la precariedad. No se trata tampoco de una fe ciega, sino de reconocer el amor de Dios, llegar a experimentar y sentirnos amados por este Creador como Padre y Madre amoroso, y corresponderle con el don de todo lo que tenemos y lo que somos. También Jesús, siguiendo a los profetas, advierte a los habitantes de su pueblo que no se confíen en los bienes, que no es la búsqueda de milagros, de prosperidad para un bienestar material o emocional lo que han de buscar. No es ese pan que es perecedero, sino que lo que hay que procurar es la fe que actúa por la caridad hacia todos, especialmente hacia quien se confía incondicionalmente al amor de Dios. En este tiempo de Cuaresma somos invitados a recorrer este camino, que es un camino de mansedumbre y humildad de corazón, de poner nuestro corazón en manos de Dios, dárselo. Evitar todo lo que sea un creer en Dios solo para este mundo y las cosas de esta tierra. Evitar también pedir milagros, magia, hacer de lo ordinario, de lo de cada día, una entrega servicial y amorosa a Dios y al amor al hermano. A buscar una actitud humilde, que es la actitud de escuchar la palabra de Dios y confiarnos en esa palabra, sin ningún tipo de prejuicio, sin orgullo, sin soberbia. Ejercitémonos en este tiempo en el reconocernos pobres, necesitados, pecadores, porque Jesús no viene a los sanos o a los que se consideran justos. En la sinagoga, pues no había necesitados, no había paganos, enfermos, leprosos o pecadores, porque no podían asistir y eran marginados y descartados de la comunidad. Sin embargo, el Señor dice aquí en este momento que, como en el pasado, también el Señor pues sale en búsqueda del perdido, del enfermo, del pecador. De ahí que Jesús pone como ejemplo a Eliseo y Elías, profetas que fueron despreciados fuertemente por su propio pueblo y beneficiaron a necesitados como Naamán, un pagano, o la viuda de Sarepta, pagana también. Y es que Dios no mira si pertenecemos a un pueblo o no, si estamos en la Iglesia como institución o no, sino a quien ofrece un acto de fe verdadera, ahí el Señor se le presenta. Aquel que no busca su propio beneficio o interés, sino que se confía y abandona en manos de Dios. Si Jesús y la palabra nos molestan, es porque no estamos aceptando su mensaje de amor universal, su declaración de evangelizar a los pobres y no de premiar a quienes nos creemos con méritos. Jesús no vino a quedar bien con la gente, sino a testimoniar la verdad y el amor. Frente a situaciones límite de sufrimiento o tribulación, nuestros sentimientos han de ser acrecentar el deseo de justicia, de paz, de fraternidad, pero global, es decir, de todo el género humano, sin distinciones ni acepción de personas. Quizás cuando vemos el bien y la gracia, el amor y la misericordia hacia quienes, según nuestros juicios, no se merecen, se nos llena el corazón como de rabia y de odio, ¿no? Algo que no debería alegrar y dar gloria a Dios. Y es que nos traiciona siempre nuestro orgullo, nuestra soberbia, en fin, nuestra incredulidad o falsa fe, que no es un amor
gratuito y sacrificado que empieza por los pobres. Reconozcámonos que somos leprosos, porque nuestro corazón está lleno de egoísmo, de soledad. Nos impide ver el amor a Dios y al prójimo. Contemplemos este lunes a Jesús profetizando sobre nosotros y que nos convirtamos también en predicadores, aunque nos cueste aceptar que es por la predicación que se llega a la salvación.